Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo. Día especial, el que están viendo nuestros ojos para la gloria de Dios. Día santo, agradable al Señor. Día de la congregación de los justos, como enseña la misma palabra, fiel y verdadera, en carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. Congregaos, sed santos, porque Jehová Dios es santo. Amén. Los invito primeramente a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9. Se titula El pueblo de Dios. Y dice así la poderosa palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Es necesario llegar a comprender de que, si bien es cierto, es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no lo es menos que hay que nacer de nuevo, que hay que esperar la gloriosa y maravillosa presencia del Espíritu Santo, recibiendo su bautismo para la gloria de Dios. Pero además es necesario ir en busca de la santidad, sin la cual, como está escrito, nadie podrá ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 1, verso 1, nos enseña con erudita precisión: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Cuando tenemos un llamado por parte del Creador del universo, ello lleva implícito un ministerio. El ministerio de dar a conocer a todas las naciones del mundo la verdad contenida en la palabra de Dios. Se le conoce como la Gran Comisión, escrita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, para la gloria de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es necesario, a fuerza de circunstancias, llegar a comprender cómo ciertamente Dios todo lo ha diseñado de una manera perfecta, para su gloria, para su honra. Y es la razón por la cual los ministerios
para cumplir la gran comisión fueron diseñados por el mismo Verbo de Dios. Escuchemos con atención lo escrito en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 8 en adelante. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, escuchen bien, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es un privilegio ser ministro del Evangelio de Jesucristo en una de cualquiera de sus formas. Y es la razón por la cual es necesario traer a colación los dones espirituales que son entregados a los hombres y mujeres de fe en Jesucristo de Nazaret. No basta con alabar, con adorar, con hablar en lenguas extrañas para llegar a comprender que hay hombres y mujeres llenos de la gracia del Espíritu Santo, porque es mucho más abundante y es mucho más necesaria para la edificación de la iglesia, confirmando una vez más que nosotros fuimos creados como seres espirituales y la voz que hay que oír es la voz del Espíritu, y nuestro ser espiritual, esa es la única voz que puede escuchar para la gloria de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen con atención. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros el de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Qué hermoso es
contar con la presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso es ver cuando una iglesia está llena de la gracia del Espíritu Santo. Él habita en la alabanza, Él habita en la santidad de su pueblo, en la santidad de su iglesia. Es Él quien hace milagros, es Él quien nos da a conocer la verdad contenida en la palabra de Dios. Es Él quien escoge a sus discípulos. Escuchemos con atención el testimonio que la misma palabra de Dios nos trae cuando quiera que el Dios del universo trajo al mundo espiritual en letras del Antiguo Testamento al profeta Isaías. Cuando quiera que en el capítulo 6 de la imprenta a él mismo reconocida dejó sentado. Visión y llamamiento de Isaías. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo el Señor. Y continuamos dejando sentado en esta enseñanza el llamamiento de Jeremías. Jeremías, un profeta de alta consideración y estima del Dios del universo, deja testimonio en la imprenta a él atribuida de cómo nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, lo llamó. Escuchen con atención, capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Otro ejemplo claro y categórico de cómo es el Dios del universo quien escoge a sus hijos para el cumplimiento de la gran comisión. Continuamos ahora con el llamamiento del profeta Ezequiel. Cuando quiera que en el capítulo 3 dejó escrito: corregimos, capítulo 2 del libro de Ezequiel, verso 1. Dejó escrito: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego
me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Desde esa misma óptica podemos llegar hasta el Evangelio de San Mateo, cuando en el capítulo 10 de la imprenta a él atribuida, dejó sentado en el verso 1 y 2. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Escogidos desde antes de estar en el vientre de su madre, fueron los 12 apóstoles que anduvieron con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie sabe, nadie conoce quién es el pueblo escogido de Dios, pero el Dios del universo sí tiene suficiente memoria, suficiente raciocinio, suficiente sabiduría para escoger a su pueblo y tenerlo guardado en el hueco de su mano hasta los tiempos de los tiempos en que haya de ser revelado. Así, y para terminar, traemos a colación entonces la conversión de Saulo, el apóstol Pablo, un hombre que transitó por el mundo y de allá mismo lo llamó Jehová de los ejércitos en su condición de hijo, Jesucristo el Señor, para prepararlo y cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a los gentiles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1. Enseña: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dios bendice a quienes han tenido tiempo para escuchar esta pequeña porción de la palabra que presentamos para edificación del pueblo de Jesucristo, nación santa, agradable a Dios. Amén y amén.